Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes los aspectos relevantes de esta propuesta de reglamento. Como se señaló al inicio, se trata de estándares que enfocan la prevención. Y obviamente al hablar de prevención, no podríamos dejar de lado una de las etapas de una cadena sumamente importante. O sea, si estábamos hablando de la producción primaria, del almacenamiento, del empaque, del empacado y mañana que van a hablar de las BPM, pues obviamente nos faltaba todavía otra etapa, como es el transporte. Entonces, en este caso particular, como ustedes notan, no solamente es para alimento, para consumo humano, sino también para animales. Entonces, esta es una propuesta de reglamento que salió en febrero del 2014, ya esta también está cerrado. Esta propuesta está cerrada, no hay más comentarios sobre su propuesta original y tampoco sobre esta propuesta han surgido nuevas disposiciones propuestas, ¿no? ¿Cuál es la base? Como les mencionaba, pues está enfocada en la prevención, pero ¿cuál es la base? O sea, primero que tenemos el 2011 está el FISMA, pero adicionalmente también responde a otra acta, responde a otra acta del 2005 que es sobre transporte sanitario de alimentos, ¿no? Entonces, particularmente esta, el 2005, ya le confería a la FDA una serie de atribuciones, una serie de facultades que ya se visualizan en esta propuesta de transporte sanitario. Entonces, ambas actas son como el soporte y también le brindan la autoridad legal al FDA a establecer y proponer esta propuesta de reglamento. Este es el contenido de la propuesta. Ustedes lo pueden ver también cuando analicen el documento. Entonces siempre tiene una parte de antecedentes, que es donde aparece esta SFTA. Tenemos la parte de la aplicabilidad, algunas definiciones. Ahora vamos a referirnos básicamente a la aplicabilidad. Vamos a hablar sobre el diseño y los vehículos de transporte, las operaciones de transporte, que prácticamente son todo el tema de las buenas prácticas. Y vamos a ver que la capacitación no solamente está a nivel de los manipuladores, la gente que cosecha, la gente que empaca, la gente que procesa, sino que además también hay una capacitación para los transportistas y todos aquellos que están vinculados en el tema del transporte. Y no podía faltar todo el tema de la documentación, todo el tema de los registros. Algunos antecedentes, pues miren, realmente ya en el año 90 ya había una disposición, y esto es como para decir, no es que con FISMA esté arrancando este control de la inocuidad o el manejo de la inocuidad y el cuidado de la inocuidad en el tema del transporte. Ya Estados Unidos pues estaba trabajando con un acta al respecto, aun cuando estaba manejado por el Departamento de Transporte. Y ya después, en el 2005, pues esta es la nueva, se llama SFTA, que es el Acta de Transporte Sanitario, que prácticamente dejó ya de lado el que estaba en el 90. Curiosamente, en el 94 hubo uno de los brotes importantes que estuvieron asociados a la contaminación de helados por haber sido transportados en un medio de transporte que había tenido una carga como huevo líquido y eso, ¿no? Entonces, precisamente son las crisis, como señalábamos en la mañana, de que han llevado también a que se hagan o se modernicen algunos de estos reglamentos o normativas existentes, ¿no? Y como les mencionaba, el 2011 particularmente, con FISMA, que prácticamente recoge ya la autoridad legal que le daba esta acta, el SFTA del 2005, y la FDA ya establece precisiones al respecto en la propuesta de reglamento. Esta del 2005 prácticamente ya es lo que podría llamarse las buenas prácticas de transporte, que están tanto para exportadores, para transportistas, recibidores y otros que están relacionados al transporte de alimentos.
Las posiciones claves, lo más elemental de aquí, les hablaba de que había ciertas facultades que le estaba concediendo la FDA. Y otro aspecto, cuando les mencionaba en la mañana la definición de adulteración, pues aquí hay otro elemento dentro de esa definición. Miren, un alimento que esté transportado bajo condiciones que no cumplan la regulación, también se consideran adulterados. Entonces no es solamente un tema que va a terminar o se da en la parte de proceso, en la producción primaria, sino que además, si en el transporte no se está cumpliendo las condiciones requeridas, se está hablando de adulteración, ¿no? ¿Cómo se define aquí el transporte? Pues al movimiento de alimentos en Estados Unidos, o sea, dentro de Estados Unidos, por vehículo motorizado o ferroviario, ¿no? Incluso vehículos es definido dentro de la propuesta de reglamento de transporte sanitario de alimentos como el medio, ¿no? Motorizado o ferroviario, o sea, el vehículo es el medio terrestre, ¿no? Entonces, esto es importante porque con eso uno dice, bueno, entonces esto aplica a las navieras, esto aplica a la vía aérea, ¿cómo no? Entonces, básicamente por eso circunscribiéndonos a la definición. Otra previsión clave. Les mencionaba que algunos de los elementos adicionales que le da ese FTA 2005 al FDA es el tema de que le está autorizando a FDA incluir provisiones en el tema sanitización, a las limitaciones en el ISO del vehículo, o sea, aún así la FDA en la propuesta de reglamento no les dice que el transporte debe ser exclusivo para el tipo de alimento que va a transportar, pero sí le pone unos elementos como el caso de la separación para evitar contacto cruzado y esto. Y también le está autorizando incluir provisiones sobre el empacado, el aislamiento, medidas protectoras, y aquí un tema de la divulgación de información entre los mismos transportistas, o sea, el expedidor que transfiere una información al transportista, ese transportista probablemente a otros transportistas y ese también hasta el recibidor, o sea que la información sobre las condiciones de almacenamiento, de transporte, por ejemplo, no se pierdan, ¿no? Entonces, que parte desde el expedidor. Mantenimiento de registros, muy importante también en esta etapa de la cadena, y siempre hay una serie de exenciones especiales para ciertas situaciones. Esta es la página del FDA, donde podemos encontrar todos estos antecedentes, mucho más detallados de lo que estoy resumiendo en este momento, y también el detalle de transporte. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, prevenir prácticas que creen riesgos de inocuidad. El hecho, por ejemplo, que no refrigere de manera adecuada, que no conserve el frío, que no haya hecho una limpieza adecuada del vehículo entre una carga a otra, el no proteger de una manera adecuada. Entonces, todo eso hay que evitarlo a través de ciertas prácticas que están definidas en este reglamento. ¿Qué abarca? Les mencionaba, abarca transporte sanitario de alimentos, tanto para humanos como para animales, que se realice mediante un vehículo de motor o ferroviario. Esto es importante. Veamos ahora algunos de los aspectos relevantes. Como les decimos, obviamente la idea de estas conferencias es que nos enfocamos en los aspectos relevantes. Como les dije, ya el periodo de comentarios ya cerró, pero la idea es que ustedes pues tengan reforzados los aspectos que creo que marcaron mucho y que incluso significaron en su momento compartir comentarios de tanto el sector público y el sector privado de diferentes países. Aplicabilidad. ¿A quién aplica? Entonces, en estos mencioné un poco antes, tanto expedidores, receptores, los mismos transportistas que están transportando alimentos dentro de Estados Unidos, ¿no? Esto es muy importante, es una propuesta de reglamento de Estados Unidos. Entonces, esto es dentro de Estados Unidos
sin importar si el alimento es ofrecido, ingresa a comercio interestatal o no, pero dentro de Estados Unidos. Entonces uno se preguntaría, ¿y yo como exportador, cómo entro en esto? ¿No? Porque si me dicen terrestre, o sea, vehículo de motor o ferroviario, entonces hubiéramos pensado que solamente aplicaría para los productos que llevan desde México o tal vez solo desde Canadá, pero ¿cómo? Entonces, aquí hay una aclaración importante. También aplica a personas fuera de Estados Unidos, como el caso de un exportador, donde ustedes están organizando todo un contenedor, una carga, y sobre todo organizan que esa carga, ese contenedor, de forma intacta, esté trasladado a un vehículo de motor o ferroviario dentro de Estados Unidos para su transporte. Entonces, eso significa también que el expedidor, y en este caso un exportador, pues está también participando. Para el FDA, esta persona está actuando como un transportista, porque esa persona, aunque lo realiza desde el extranjero, está iniciando el envío del alimento por medio de un vehículo de motor o ferroviario, porque esa carga, ese contenedor que ustedes organizaron, está llegando a ese vehículo de motor que va a transitar, que va a distribuir el producto en Estados Unidos. Entonces, ya vamos a ver qué elementos les pide que tienen que tener en cuenta. ¿Qué alimentos están cubiertos por la propuesta? Alimentos transportados al por mayor, por ejemplo, jugos, jarabe, alimentos para animales, porque hemos dicho que esto también es para alimentos para animales, alimentos que están empacados y que no estuvieran cubiertos completamente con su envase, porque por ejemplo, ahora estábamos viendo estos productos, qué bueno que lo trajeron. Por ejemplo, estos productos ya están como protegidos, entonces productos de esta naturaleza no estarían, y por el cherry que le hice, entonces ya estos no estarían como vinculados aquí. Por ejemplo, frutas y vegetales frescos que están en caja, están abiertos y están expuestos. Ahí estaría aplicando el reglamento. Alimentos también que requieren control de temperatura para asegurar que no se deterioren o pierdan su inocuidad, ¿no? Y bueno, en este caso están jugos pasteurizados, vegetales frescos precortados, huevos en cáscara y todo, ¿no? Sobre este punto también surgieron muchas, en el periodo de comentarios hubo una serie de consultas, incluso en las reuniones públicas que tuvo FDA, pues la pregunta es, ¿puede haber alimentos que requieren temperatura solo por un aspecto de calidad? ¿Cómo va a diferenciarse la exigencia respecto a aquellos que requieran por calidad o porque requieran por inocuidad? Bueno, estos son aspectos que se reflexionaron en un momento, pero probablemente en la propuesta final esté mucho más claro. ¿Cuáles están exentos? ¿Qué alimentos no aplican a esto? Alimentos que están de paso por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dijimos que son alimentos que se distribuyen en Estados Unidos, que se van a consumir en Estados Unidos porque están preocupados de su gente en Estados Unidos. Entonces, sí, pero si ese alimento solo está de tránsito, si eso está solo de paso, no aplica este reglamento. También puede ser que se importe, esté en Estados Unidos, no se consuma ahí, no se distribuye ahí, pero esté para exportación futura. Tampoco estos aplica el reglamento. Actividades también de transporte para productos agrícolas crudos que están realizados por una granja. Y empresas, con esto ya es una exención, incluso empresas con ventas anuales por debajo de los $500,000, ya sea expedidor, recibidor o transportista, tampoco están sujetas a esta propuesta de reglamento. ¿Quiénes más? Cuando el transporte de alimentos estables como les que acababa de mencionar, enlatados, agua embotellada, bolsas selladas. El hecho que también transporte gases comprimidos, por ejemplo, para bebidas carbonatadas, tampoco no entra aquí, y tampoco el transporte de animales vivos para consumo humano. Pero en una reunión de esas de naturaleza pública que hizo la FDA, una industria que tiene que ver con el tema de mariscos, por ejemplo, consultó y dijo a la FDA
que los crustáceos, por ejemplo, son animales vivos, pueden transportarse vivos. Entonces, que realmente sí se requeriría que se cumpliera con el tema del frío y todo lo demás, a pesar que es vivo, ¿no? Entonces, lo que la FDA indicó en esa reunión pública es de que ellos no lo habían pensado así, pero que efectivamente son vivos y que no deberían quedar exentos. Entonces, probablemente eso se analice más y tal vez en la regla final se diga algo más al respecto. Sí. Lo que pasa es que el frío, están vivos, los mata, por matarlos, empieza a descomposición. Sí, pero debe haber en algún, o sea, dentro de Estados Unidos, la misma industria lo señaló, entonces debe haber algún periodo en el que probablemente estén algunos crustáceos vivos. Por eso, el crustáceo tiene como todo una condición ambiental para subsistir, dependiendo del tipo de crustáceo. Pero cuando se habla de frío, se habla de menos de 4 grados o congelado. ¿Y si es refrigeración? Menos de 4, se habla de menos de 4 grados, de 4 hacia abajo, ¿no? Claro, pero también 8 grados de refrigeración. No sé qué es lo que yo entiendo, que refrigeración, producto refrigerado es de 4 grados que por el tema de descomposición de las bacterias. Pero claro. El tema es que un crustáceo, si está vivo, y lo mantiene en condiciones vivas, no hay descomposición porque está vivo. Ajá. Mientras no muera, tú lo metes al frío, se te va a morir. Ok, pero depende del frío que lleve. Claro, claro, dependiendo del frío que lleva. Pero si la norma, la propuesta de reglamento dice transporte de animales vivos, no cae la regla, entonces tal vez lo que se estaba pensando era en pollos, en bovinos, claro, pero no se estaba pensando que hay una categoría de productos que sí requeriría un control en el transporte. O sea, no solamente el tema frío, el control es las buenas prácticas, disposición, diseño, etcétera, ¿no? Entonces, lo que la FDA dijo en esta reunión pública es de que efectivamente no lo habían pensado y que lo van a analizar y bueno, eso como le decía, en el reglamento final veremos qué es lo que van a incorporar, ¿no? Ay, perdón, siempre pasando rápido. Esto ya lo vimos. Ok, entramos al vehículo y equipamiento de transporte. ¿Qué es lo que nos dice esta propuesta de reglamento? En esta propuesta de reglamento, pues la preocupación en estas secciones es recoger provisiones sobre el diseño de los vehículos y los equipos, almacenamiento y mantenimiento. Entonces, aquí señalan muy bien el tema del control de temperatura, por ejemplo, para asegurar la inocuidad y prevenir el deterioro. Entonces, no importa si el producto necesitando frío, si no se dispusiera de un aparato, de un transportador realmente que le diera una refrigeración, es posible utilizar, por ejemplo, bolsas de hielo o algo así. Lo importante y lo que señala la propuesta de reglamento es que se haga el control de la temperatura, independientemente de dónde proviene la fuente del frío, que se haga un control, ¿no? Adicionalmente, en las operaciones de transporte, estas operaciones aplican a todos los expedidores, transportistas y recibidores involucrados, a menos que en la disposición se indique lo contrario, y señala también que debe existir una persona competente, en este caso puede ser el supervisor, a cargo de verificar el cumplimiento de los registros, o sea, en esa sección de operaciones de transporte. Tenemos más provisiones específicas, por ejemplo, para expedidores y transportistas. ¿Qué nos dicen para expedidores? Que estos expedidores deben especificar los requisitos necesarios para los vehículos. O sea, si yo estoy despachando y estoy entregando al transportista, entonces debo indicar este producto requiere las condiciones de refrigeración, etcétera, etcétera. O sea, hay una responsabilidad muy importante, no solamente de decir, no, el transportista falló, pero si no hay evidencia de que el expedidor no le dio esa información, realmente también hay una responsabilidad, hay un reconocimiento de responsabilidad compartida. Entonces, y los transportistas que tienen que cumplir, que deben proveer vehículos que cumplan con las especificaciones del expedidor, ¿no? Incluso si necesitaría el preenfriamiento.
Entonces, es muy interesante cómo se están enlazando cada uno de los requerimientos con responsabilidades, dependiendo quién está o quién es responsable, digamos así, en cada etapa de la cadena, ¿no? ¿Qué más tenemos en operaciones de transporte? Bien, todo esto está orientado a resguardar inocuidad. Entonces, como les decía, no necesariamente estaremos pensando en vehículos exclusivos, pero sí asegurarnos separación o aislamiento en caso se considere necesario para proteger los alimentos de la contaminación tanto de alimentos crudos y de artículos que no sean alimentarios y si los tengo en la misma carga. Lo importante es separación o aislamiento, ¿no? En términos de separación también, aquí nos habla de un término que incluso está definido en la propuesta de reglamento. O sea, cuando hablamos de contaminación cruzada, ¿a qué nos referimos? Cuando habla de contaminación cruzada. ¿Cómo? Pueden transmitir los patógenos de un crudo a un cocido. Ok, contaminar algo, ¿verdad? Y aquí adicionalmente al... Para varias cosas. O estamos utilizando el transporte, por ejemplo, para transportar carne, no lo hemos destinado para un solo producto. Entonces, y no tomamos el cuidado de separarlo, de protegerlo y puedo contaminarlo, ¿no? Ok, entonces eso es contaminación cruzada. Aquí adicionalmente, y vamos a encontrar en la lista de definiciones que cuando ustedes revisen en la propuesta de reglamento, nos habla del contacto cruzado. El contacto cruzado es diferente a contaminación cruzada. Aquí se está refiriendo particularmente a la contaminación de alergenos. Cuando se habla de contacto cruzado se refiere a la contaminación por alergenos y se llama así contaminación por alergenos. Entonces, y particularmente se refiere en este caso para alimentos de consumo humano. No está dado para alimentos destinados para la alimentación animal, ¿ya? Solamente, entonces, este cuidado de la separación también es considerado particularmente importante para evitar el contacto cruzado, o en todo caso, por el tema de alergenos. Entonces, es un elemento adicional que vale la pena también tomarlo en cuenta, sobre todo para aquellas plantas que desde ya se han preocupado en su etiqueta o en su proceso, tener su plan de alergenos, tener bien sus etiquetados y que esto se eche a perder simplemente porque no esté cuidándome en el transporte, ¿no? ¿Qué más tenemos en operaciones de transporte? Pues el expedidor ya entregó la información de las condiciones que necesito para transportar, pero también tengo que verificar las condiciones sanitarias. Entonces, no basta solo de decir, ok, yo ya hice el contrato, me estoy enviando y me van a cumplir con la temperatura requerida. Tengo que verificar, ¿no? Tengo que verificar. Expedidor, miren, debe ser capaz de demostrar que las condiciones apropiadas de temperatura fueron mantenidas durante el transporte por el transportista. Entonces, algunos nos contaban, algunas empresas, que ellos tienen como unos dispositivos que ponen dentro de la carga y después que eso lo recuperan allá cuando ya llega el producto y esos dispositivos se ponen a una computadora inclusive y les registran como, claro que esto les sirve para efectos de reclamos y todo para asegurar cosas de cadena de frío, pero esta información también les puede servir de documentación y de registro, ¿no? Entonces, no es la única manera, no es el único mecanismo, pero desde ya existen en el medio y lo importante es que obviamente busquen los mecanismos de demostrar que ustedes pues están verificando, que ustedes están constatando, ¿no? También otras provisiones, y estas provisiones pues están basadas también en esta autoridad que le dio la SFTA, esa acta de transporte sanitario para FDA, sobre la divulgación de información. O sea, entre expedidor y transportistas, acerca de cambios previos, limpiezas recientes de vehículos,
esto como una práctica de rutina que se puede hacer en la industria de transporte, ya sea al por mayor, como el caso pues de jugos o de alimentos para animales, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el transportista debe dar información de cuáles fueron las cargas previas del vehículo. Claro, esto aplica cuando el vehículo no es de uso exclusivo. Pues si no es de uso exclusivo, me tiene que decir cuáles fueron las 3 cargas previas. Es una información importante, ¿no? Porque precisamente a raíz de situaciones de haber transportado productos de alto riesgo, también se pueden contaminar a otros productos, ¿no? Está obligado a informar, digo, en este caso, y también describir la limpieza más reciente del vehículo. Obviamente, toda esa descripción, toda esa información le va a ser otorgada al expedidor, pero el expedidor, como les mencionaba antes, tiene también que verificarlo. Esto es interesante, miren. El entrenamiento ya no solo queda para manipuladores, no queda solo para los procesadores, también está para los transportistas. Entonces, la propuesta de reglamento siempre ha llevado, dentro de la propuesta misma, siempre ha llevado un análisis de costo-beneficio. Aquí también ha llevado un análisis incluso del impacto en términos de costos, ¿no? Del significado que puede tener, porque obviamente pues no todos los transportistas entrenan a su personal de transporte. Seguramente los entrenan en términos del manejo del vehículo, mantenimiento y este tipo de cosas. Aquí hay un elemento que es adicional, porque es un tema de toma de conciencia, ¿no? Tema de conciencia de que ese transportista, ¿qué es lo que está llevando? Está llevando alimento, tiene que asegurar prácticas sanitarias adecuadas y tiene que cumplir pues ciertas responsabilidades conferidas, ¿no? Se va muy rápido esto. Deben demostrar, los expedidores deben demostrar FDA a través de registros de documentación que cumplen con tema de la divulgación de información, que les decía yo, de las condiciones de transporte, y deben proveer al transportista los requisitos sanitarios necesarios del vehículo y las condiciones necesarias de temperatura también. Esto lo mencionamos. A través de la sección, miren, aquí entra todo el tema de la documentación. De esta sección también se dan provisiones específicas para transportistas. También que los mismos transportistas, entre ellos tiene que haber una comunicación y divulgación de información, ya les dijimos, de condiciones de transporte y también las cargas previas. Y los transportistas deben proveer información a los cargueros acerca de las condiciones de temperatura y protección de carga al por mayor, en este caso esto es al por mayor. Y miren, los POEs no solamente van a quedar limitados a plantas de proceso, a plantas de empaque, sino también a los transportistas. ¿Cuál es el programa el procedimiento estandarizado de sanitización y los registros de entrenamiento de los transportistas? Aquí lo que quería mostrar es que obviamente también, así como hay todo un trabajo ya iniciado por el sector privado, como vimos en el tema de las GAP, de las buenas prácticas agrícolas, también a nivel de transporte existen ya iniciativas. Por ejemplo, ustedes pueden acceder a la página de esta, que es las mejores prácticas para el transporte de productos, y vamos a notar aquí que hay una serie de buenas prácticas de transporte que incluso muchos de estos elementos están recogidos en esta propuesta de reglamento, ¿no? Entonces es ya avances que tiene el sector privado. Realmente el aspecto
crítico, un aspecto crítico, aparte de todo el diseño, las operaciones de transporte, pues esa vinculación que tiene que haber entre transportista, expedidor y receptor, ¿no? Es esa transferencia de información de los requisitos necesarios, la verificación, que el transportista le ofrezca realmente las condiciones del vehículo que me está pidiendo el expedidor, les tenga que asegurar que voy a tener buenas prácticas de transporte durante todo el recorrido hasta la misma distribución del producto en Estados Unidos. Sobre exenciones, habíamos hablado que están exentos tanto expedidores, transportistas y recibidores que estén involucrados en operaciones de transporte, pero que sean negocios porque tengan menos de $500,000 en ventas anuales totales. Ellos están exentos, estamos hablando de movimientos mucho más grandes. Otras exenciones también. Se dice que la FDA otorgaría exenciones a diferentes clases de personas, vehículos, alimentos o productos no alimenticios, que puede ser por iniciativa propia que lo haga la FDA o por petición, ¿no? Por una demanda, un requerimiento particular. Habíamos hablado que pues esto prácticamente lo que hace es recoger esa autoridad, esa facultad que esta acta del 2005 le está entregando al FDA. Pero así como también concede exenciones, la FDA lo puede retirar cuando lo considere pues adecuado. ¿Qué otras exenciones hay? Por ejemplo, expedidores, transportistas y recibidores que ya están dentro del programa de leche de grado A, pues estos están bajo otro programa, hay otros requerimientos y otras disposiciones establecidas, vigilancias, entonces ellos están exentos de esta propuesta de reglamento. También están exentos establecimientos de alimentos como restaurantes, tiendas de comida, que tengan permisos cuando actúan como recibidores o transportistas de alimentos que están entregando a los consumidores, ¿no? De manera directa. Entonces, en estos casos, ellos también estarían exentos. Sobre el cumplimiento, después de la vigencia, o sea, la vigencia se va a dar 60 días después que se publique el reglamento final. Aquí, como ya hemos notado, así en la de buenas prácticas agrícolas, llamémoslo así, un cumplimiento escalonado. También aquí en el de transporte se plantean cumplimiento escalonado. Para los negocios pequeños que tienen estas características se le da 2 años. Y para los otros negocios se estaría dando 1 año. Entonces, realmente se esperaría que, obviamente, que hay un plazo como para que se acondicionen algunos negocios para cumplir con estos requerimientos. ¿Preguntas?